Hola colegas, ¿cómo les va? Les saluda el doctor Isaac Asaure y voy a estar a cargo junto con la doctora Micaela Guerra de este taller literario virtual que brinda el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Antes de comenzar con la clase, me gustaría agradecer muy especialmente a las autoridades del colegio, a su presidenta, la doctora María Victoria de Orenses, a la doctora Daniela Greco, artífice de alguna manera de este taller literario, a la doctora Mónica Albene por su apoyo logístico, al equipo de prensa del colegio que se va a ocupar de difundir todas nuestras actividades a través de las redes sociales y del sitio web, al doctor Alberto Bilieri y al doctor Marcelo Facone por la confianza de siempre. Bien, para arrancar esta clase me gustaría clarificar algunos aspectos administrativos del taller. Tanto el programa como la bibliografía, como los diferentes materiales que vamos a estar utilizando en este taller, se los vamos a estar enviando por correo electrónico. El correo electrónico del taller es tallerliterario@cas.org. Allí ustedes pueden escribirnos y nosotros vamos a enviarles todo el material necesario. Bien, en este video vamos a analizar la unidad 1. 3 puntos de la unidad 1. ¿Qué es un cuento? ¿Cómo se escribe un cuento? Y un breve análisis de la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Bien, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve. Siempre implica una narración breve. La brevedad es una característica esencial del cuento. Tiene que tener la extensión de 1 a 20 páginas aproximadamente. No puede tener más porque si no ya estaríamos en los terrenos de la novela, ¿sí? Una novela corta, por ejemplo. Ahora bien, el segundo elemento fundamental del cuento es la historia que cuenta. Esa historia debe ser ingeniosa. No puede ser una anécdota, no puede ser la descripción de nuestras vacaciones, no puede ser un ensayo, no puede ser un artículo periodístico, no. Tiene que ser una historia de ficción breve e ingeniosa. Para que sea ingeniosa podemos valernos de la moraleja, la metáfora, la paradoja, una revelación, ¿sí? La historia tiene que tener un plus, ¿sí? Para que se distinga de otros géneros literarios, para que se distinga de lo que es un ensayo o una anécdota. Eso es lo que separa a una anécdota, a una descripción aburrida, sin sentido, estéril, sin gracia, de un cuento. Un cuento siempre tiene ese plus, esa vuelta de tuerca que lo hace interesante, que lo hace precisamente un cuento. Bien, ahora bien, ¿cómo se escribe un cuento? La primera etapa es leer muchos cuentos. ¿Por qué? Porque el hábito de lectura nos va a brindar las herramientas necesarias para poder escribir un cuento. Es decir, no podemos lanzarnos a escribir un cuento si antes no hemos leído cuentos, ¿sí? Porque no vamos a tener las herramientas necesarias para poder escribirlo. La lectura constante nos da todas las herramientas para que nosotros podamos escribir un cuento, ¿sí? Casi de manera instintiva, ¿sí? Casi por instinto. Vamos a poder conocer los trucos, los diferentes trucos que utilizan los escritores, los diferentes géneros literarios, qué géneros nos gustan también, ¿sí? Qué géneros queremos escribir, sobre qué temas queremos escribir. Toda la temática literaria va a estar dada por nuestras lecturas, ¿sí? Nosotros vamos a escribir lo que nos gusta, de manera que la lectura de cuentos es siempre necesaria y obligatoria para poder escribir un cuento. Ahora bien, ¿qué tenemos que leer? Siempre los grandes maestros del cuento. Julio Cortázar, Borges, Adolfo de Casares, Abelardo Castillo, Silvino Campo, en el ámbito nacional. Ahora bien, en el ámbito internacional tenemos a Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Kipling, Guy de Maupassant, en fin, hay muchos. Y en el plano de la literatura latinoamericana les recomiendo a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes. Bien, ahora, ¿cómo se escribe un cuento? Una vez que ya hemos hecho las tareas de las lecturas, que ya sabemos cómo se escribe un cuento, ¿no? ¿Qué es un cuento? Bien, para saber cómo se escribe un cuento, hay una tesis sobre el cuento que la elaboró el escritor argentino Ricardo Piglia. Básicamente, Ricardo Piglia señala que hay dos historias en un cuento. Todo cuento cuenta en realidad dos historias. La historia 1, que es la historia aparente, ¿sí? Y la otra es la historia subterránea, la historia 2, que se cuenta de manera simultánea y que emerge hacia el final del cuento, ¿sí? Como una revelación, como un efecto sorpresa, ¿sí? ¿Para qué? Para sorprender al lector. Julio Cortázar, en su ensayo Algunos aspectos del cuento, señala que es muy raro que un buen cuentista agregue elementos meramente decorativos a la narración. Cada detalle que el autor agrega es por algo, ¿sí? Para sorprendernos. El final del cuento generalmente funciona como la luz de una linterna que rompe la oscuridad e ilumina todo lo que venía contando el cuento hasta entonces, ¿sí? El escritor va sembrando indicios cada vez que está narrando el cuento, cada vez que el cuento avanza. Bien, para clarificar esta idea
vamos a leer 2 puntos de la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Bien, punto 1. Ricardo Piglia señala: en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registra esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja, ¿sí? La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis. Un cuento siempre cuenta 2 historias. Segundo punto. El cuento clásico, Poe, Horacio Quiroga, el escritor uruguayo que también recomendamos mucho, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, la historia aparente, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 y los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde siempre un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. ¿Sí? Bien, como les explicaba, Ricardo Piglia señala que todo cuento tiene en realidad 2 historias que se cuentan de manera simultánea. La historia 1, la aparente, y la historia 2, que es la subterránea, la oculta, con la cual el escritor quiere sorprendernos. Para clarificar esta idea, vamos a leer un cuento de Stephen King titulado El hombre que amaba las flores. Bien. Una vez que termine esta lectura, voy a indicarles cuál es la historia 1 y cuál es la historia 2, para comprobar la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Bien. A primera hora de una tarde de mayo de 1963, un joven caminaba deprisa por la tercera avenida de Nueva York, con la mano en el bolsillo. La atmósfera era apacible y hermosa, y el sol se oscurecía gradualmente, pasando del azul al sereno y bello violeta del crepúsculo. Hay personas que aman la ciudad, y esa era una de las noches que hacían amarla. Todos los que estaban en los portales de las tiendas de comestibles y las tintorerías y los restaurantes parecían sonreír. Una anciana que transportaba 2 bolsas de provisiones en un viejo cochecito de niño le sonrió al joven y le gritó: «¡Adiós, guapo!». El joven también le sonrió distraídamente y la saludó con un ademán. Ella siguió su camino, pensando: «Está enamorado». Eso era lo que reflejaba en su talante. Vestía un traje gris claro, con la angosta corbata un poco ladeada y el botón del cuello de la camisa desabrochado. Su cabello era oscuro y lo llevaba corto, su tez era blanca, sus ojos de color azul claro. Sus facciones no eran excepcionales, pero en esa plácida noche de primavera, en esa avenida, en mayo de 1963, era realmente guapo, y a la anciana se le ocurrió pensar fugazmente, con dulce nostalgia, que en primavera todos pueden parecer guapos, si marchan apresuradamente al encuentro de la dama de sus sueños, para cenar con ella, y quizá para ir después a bailar. La primavera es la única estación en la que la nostalgia nunca parece agriarse, y la anciana continuó su marcha satisfecha de haberle hablado, y contenta de que él le hubiera devuelto el cumplido con un ademán esbozado. El joven cruzó 63rd Street caminando con brío, y con la misma sonrisa en los labios. En la mitad de la manzana, un anciano montaba guardia junto a una desconchada carretilla verde llena de flores. El color predominante era el amarillo, una fiebre amarilla de junquillos y azafranes tardíos. El anciano también tenía claveles y unas pocas rosas té de invernadero, casi todas amarillas y blancas. Estaba comiendo una rosquilla y escuchaba una voluminosa radio de transistores que descansaba atravesada sobre un ángulo de la carretilla. La radio difundía malas noticias que nadie escuchaba. Un asesino armado con un martillo seguía haciendo de las suyas. John Kennedy había declarado que había que vigilar la situación de un pequeño país asiático llamado Vietnam. En las aguas de East River había aparecido el cadáver de una mujer no identificada. Un gran jurado no había podido inculpar a un zar en el contexto de la guerra de la administración local contra la heroína. Los rusos habían detonado un artefacto nuclear. Nada de eso parecía real, nada de eso parecía importar. La atmósfera era apacible y dulce. 2 hombres con las barrigas hinchadas por la cerveza lanzaban monedas al aire y bromeaban frente a una pastelería. La primavera vibraba sobre el filo del verano, y en la ciudad el verano era la estación de los sueños.
El joven dejó atrás el puesto de flores y la avalancha de malas noticias se acalló. Vaciló, miró por encima del hombro y reflexionó. Metió la mano en el bolsillo del americano y volvió a palpar lo que llevaba allí. Por un momento pareció desconcertado, solitario, casi acosado. Y después, cuando su mano abandonó el bolsillo, sus facciones recuperaron la expresión anterior de ávida expectación. Se encaminó de nuevo hacia la carretilla sonriendo. Le llevaría unas flores, eso la complacería. Le encantaba ver cómo la sorpresa y el regocijo iluminaban sus ojos cuando él le hacía un regalo inesperado. Menudencias, porque distaba mucho de ser rico. Bien, hasta aquí tenemos a un muchacho que camina por Nueva York en primavera y todo el mundo cree que va a ver a su novia, ¿sí? Menudencias, dijo, porque distaba mucho de ser rico el muchacho. Una caja de caramelos, una pulsera, una vez una bolsa de naranjas de Valencia, porque sabía que eran sus favoritas. Mi joven amigo, dijo el florista, cuando el hombre de traje gris volvió, paseando los ojos sobre la mercancía de la carretilla. El florista tenía quizás 68 años, y a pesar del calor de la noche, usaba un raído suéter gris de punto y una gorra. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos estaban profundamente engarzados en la carne flácida, y un cigarrillo bailoteaba entre sus dedos. Pero él también recordaba lo que significaba ser joven en primavera, ser joven y estar enamorado hasta el punto de volar prácticamente de un lado a otro. El talante del vendedor era normalmente agrio, mas en ese momento sonrió un poco, como lo había hecho la mujer que empujaba el cochecito con provisiones, porque ese fulano era un candidato obvio. Sacudió las migas de la rosquilla de su holgado suéter y pensó, si este chico estuviera enfermo, deberían internarlo ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto cuestan las flores?, preguntó el joven. Le prepararé un lindo ramo por $1. Las rosas té son de invernadero, cuestan un poco más, 70 céntimos cada una. Le venderé media docena por $3.50. Son caras, comentó el joven. Lo bueno siempre es caro, mi joven amigo. ¿Su madre no se lo enseñó? El muchacho sonrió. Es posible que lo haya mencionado, dijo. Sí, claro que lo mencionó, contestó el viejo. Le daré media docena de 2 rojas, 2 amarillas, 2 blancas. No podrá ofrecerle nada mejor, ¿verdad? Lo completaré con un poco de lecho, del mejor. A ellas les encanta, o prefieren un ramo de $1. ¿A ellas?, preguntó el joven, sin dejar de sonreír. Escuche, amiguito, contestó el florista, arrojando la colilla al arroyo de un papirotazo y devolviendo la sonrisa. En mayo nadie compra flores para uno mismo. Es una ley nacional, ¿me entiende? El joven pensó en Norma, en sus ojos dichosos y sorprendidos, y en su sonrisa afable. Agachó un poco la cabeza. Supongo que sí, asintió. Seguro que sí. ¿Qué decide? Bien, ¿qué le parece a usted? Le diré lo que opino. Los consejos siguen siendo gratuitos. ¿No es verdad? El joven sonrió y asintió. Supongo que es lo único gratuito que queda en el mundo. Tiene mucha razón, dijo el florista. Muy bien, dijo el amigo. Si las flores son para su madre, llévele el ramo. Unos pocos junquillos, unos pocos azafranes, algunos lirios del valle. Ella no lo estropeará comentando, oh hijo, me encantan. ¿Y cuánto te costaron? Oh, eso es demasiado. ¿Y por qué no has aprendido a no derrochar el dinero? El joven echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. El florista continuó, pero si son para su chica, las cosas cambian. Hijo mío, y usted lo sabe. Llévele las rosas té y ella no reaccionará como un contable, ¿me entiende? Su chica le echará los brazos al cuello y puntos suspensivos. Llevaré las rosas té, lo interrumpió el joven, y esta vez fue el florista a quien le tocó el turno de sonreír. Los 2 hombres que jugaban con las monedas los miraron, sonriendo. Chico, gritó uno de ellos, ¿quieres comprar una alianza barata? Te vendo la mía, a mí ya no me interesa. El joven sonrió y se ruborizó hasta las raíces de sus oscuros cabellos. El florista escogió 6 rosas té, las recortó un poco los tallos, las roció con agua y las introdujo en un envoltorio cónico. Esta noche tenemos un clima ideal, dijo la radio, apacible y despejado, con una temperatura próxima a los 18 grados. Perfecto para que los románticos contemplen las estrellas desde la azotea. A disfrutar de Gran Nueva York, amigos. El florista aseguró con cinta adhesiva el borde del envoltorio cónico y aconsejó al joven que su chica agregara un poco de agua al azúcar que debía echarles, para conservarlas durante más tiempo. Se lo diré, respondió el joven. Tendió un billete de $5. Gracias. Cumplo con mi deber, mi joven amigo, exclamó el florista, mientras le devolvió $1 y 2 monedas de 25 céntimos. Su sonrisa se entristeció.
Dele un beso de mi parte. En la radio los Four Seasons empezaron a cantar Jerry. El joven guardó el cambio en el bolsillo y se alejó calle arriba, con los ojos dilatados, alertas y ansiosos, sin mirar tanto la vida que fluía y refluía de un extremo al otro de la tercera avenida como hacia adentro y adelante, anticipándose. Pero ciertos detalles lo impresionaron. Una madre que llevaba en un cochecito a un bebé cuyas facciones estaban cómicamente embadurnadas con helado. Una niñita que saltaba la cuerda y canturreaba. Al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Dos mujeres fumaban en la puerta de una lavandería, comparando sus embarazos. Un grupo de hombres miraban un gigantesco aparato de televisión en colores, exhibido en el escaparate de una tienda de artículos para el hogar, con un precio de 4 dígitos en dólares. Transmitía un partido de béisbol y las caras de los jugadores parecían verdes. El campo de juego tenía un vago color fresa y los New York Mets les ganaban a los Phillies por 6-1. Siguió caminando, con las flores en la mano, ajeno al hecho de que las dos mujeres detenidas frente a la lavandería interrumpían brevemente su conversación y lo miraban pasar pensativamente, con su ramo de rosas té. Hacía mucho tiempo que a ellas nadie les regalaba flores. Tampoco prestó atención al joven policía de tráfico que detuvo los coches en la intersección de la Tercera y 69th Street, con un toque de silbato para permitirle pasar. El policía también estaba comprometido, y reconoció la expresión soñadora del joven, porque la había visto a menudo en su propio espejo al afeitarse. Y no se fijó en las dos adolescentes que se cruzaron con él, en dirección contraria, y que enseguida se cogieron de la mano y soltaron unas risitas. En 73rd Street se detuvo y dobló a la derecha. Esa calle era un poco más oscura y estaba flanqueada por casas de piedra arenisca y restaurantes con nombres italianos, situados en los subsuelos. 3 manzanas más adelante se desarrollaba un partido de béisbol, en medio de la penumbra creciente. El joven no llegó tan lejos. En la mitad de la manzana se entonó por un callejón angosto. Ya habían salido las estrellas, que titilaban tenuemente. El callejón era oscuro y sombrío, y estaba bordeado por las vagas siluetas de los cubos de basura. Ahora el joven estaba solo, o mejor dicho, no totalmente. De la penumbra rosada brotó un maullido ululante, y el joven frunció el ceño. Era el canto de amor de un gato macho, y eso sí que no tenía nada de bello. Caminó más lentamente y consultó su reloj. Eran las 8:15 y Norma no tardaría en... puntos suspensivos. Entonces la vio. Había salido de un patio y marchaba hacia él, vestida con pantalones deportivos de color oscuro y con una blusa marinera que le oprimió el corazón. Siempre era una sorpresa verla por primera vez. Siempre era una dulce conmoción. Parecía tan joven. La sonrisa del muchacho se iluminó, se hizo radiante, y apresuró el paso. ¡Norma!, exclamó. Ella levantó la vista y sonrió, pero cuando estuvieron más cerca el uno del otro, la sonrisa se desdibujó. La sonrisa de él también se estremeció un poco, y experimentó una inquietud pasajera. De pronto el rostro pareció borroso, encima de la blusa marinera. Oscurecía. ¿Acaso se había equivocado? Claro que no. Esa era Norma. «Te he traído flores», exclamó con una sensación de dichoso alivio, y le tendió el ramo. Ella lo miró un momento, sonrió, y se lo devolvió. «Gracias, pero te equivocas», dijo la chica. «Yo me llamo Norma», susurró él, y extrajo el martillo de mango corto del bolsillo de la americana, donde había estado oculto hasta ese momento. «Son para ti, Norma. Siempre fueron para ti. Todas para ti». Ella retrocedió, con el rostro transformado en una mancha redonda y blanca, con la boca abierta en una O negra de terror, y dejó de ser Norma. Norma estaba muerta. Hacía 10 años que estaba muerta, pero no importaba porque iba a gritar, y él descargó el martillo para cortar el grito, para matar el grito. Y cuando descargó el martillo, el ramo de flores se le cayó de la mano, y el envoltorio se rompió. Y dejó escapar su contenido, esparciendo rosas té rojas y blancas y amarillas, junto a los cubos de basura abollados, donde los gatos copulaban extravagantemente en la oscuridad, lanzando chillidos, chillidos, chillidos de amor. Descargó el martillo, y ella no chilló, pero podría haber chillado, porque no era Norma. Ninguna de ellas era Norma. Y descargó el martillo, descargó el martillo, descargó el martillo. No era Norma, de modo que descargó el martillo, como ya lo había hecho 5 veces anteriormente. ¿Quién sabe cuánto tiempo después
volvió a deslizar el martillo en el bolsillo interior de su americana y retrocedió, alejándose de la sombra oscura tumbada sobre los adoquines de las rosas té desparramadas junto a los cubos de basura. Dio media vuelta y salió del callejón angosto. Ahora la oscuridad era total. Los jugadores de béisbol habían desaparecido en sus casas. Si su traje estaba salpicado de sangre, las manchas no se verían. No en la oscuridad, no en la plácida oscuridad primaveral. Y el nombre de ella no era Norma. Pero sí sabía cómo se llamaba él. Se llamaba, puntos suspensivos, Amor. Él se llamaba Amor, y caminaba por esas calles oscuras porque Norma lo aguardaba y la encontraría, pronto. Empezó a sonreír. Echó a caminar con brío por 73rd Street. Un matrimonio maduro que estaba sentado en la escalinata de su casa lo vio pasar, con la cabeza erguida, perdida en lontananza. Un atisbo de sonrisa a los labios. Cuando terminó de pasar, la mujer preguntó: «¿Por qué tú ya no tienes ese aspecto, le contestó el marido. «Nada», dijo la mujer, pero miró cómo el joven del traje gris desaparecía en las tinieblas de la noche y pensó que solo el amor de los jóvenes era más bello que la primavera. Bien, en este cuento de Stephen King nos da un excelente ejemplo para comprobar la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. La historia 1 es la historia de un muchacho que camina por las calles de Nueva York en plena primavera. Y todo el mundo, todos los transeúntes que lo ven, se quedan maravillados y llegan a simpatizar con él porque creen que va a encontrarse con su novia, ¿sí? Con su amada. Y la historia 2, la historia cifrada, la historia oculta, la historia subterránea, es que el muchacho es el asesino, ¿sí? El asesino en serie que busca a la policía. El indicio que da Stephen King es la radio, ¿sí? El relator informa en la radio que la policía sigue buscando a un asesino suelto armado con un martillo. Y también nos informa la radio que apareció el cadáver de una mujer, ¿sí? Ahogada supuestamente en East River, en Río del Este, para hacer la traducción, en un río que se llama Río del Este. Ahí tenemos dos indicios en una misma línea, ¿sí? De manera que la historia 1 es la de un muchacho que está enamorado. Camina por la calle y todo el mundo cree que está enamorado, pero la historia 2 es que en realidad es el asesino y que busca desesperadamente a Norma. Que no sabemos qué le pasó a Norma, si él la mató hace algunos años atrás, ¿sí? O si se murió y eso le provocó el trastorno, no lo sabemos. Pero entonces, en este cuento de Stephen King, podemos identificar la historia 1, la aparente, que es el muchacho que está caminando por la calle y todo el mundo cree que está enamorado y va al encuentro de su novia. Y la historia 2 es que en realidad es un muchacho que está trastornado y está buscando siempre a Norma y mata a muchachos, ¿sí? Es un asesino en serie. Bien, si hablamos del cuento clásico, esta explicación de la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia está más que comprobada, ¿sí? Ahora, para finalizar esta clase, me gustaría dejarles una consigna. La consigna consiste en que yo les voy a enviar una lista de cuentos para que ustedes identifiquen cuál es la historia 1 y cuál es la historia 2. Para ello, van a enviar un mail a tallerliterario@cas.org y yo les voy a enviar todo el material necesario, con los cuentos incluidos en PDF para que ustedes puedan leerlos y puedan realizar la consigna, identificando cuál es la historia 1 y cuál es la historia 2 en base a la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Espero que la clase les haya gustado. Desde ya, muchas gracias.